Rebobinando un poco, sé también que esta gente, porque ahí vi que se colgaban de ADCEN, de asociaciones de consumidores que también van a tomar el rol de hacer audiencias, así que esto también le viene bien a los equipos de trabajo de las ONG que estén viendo el tema. Rebobinamos un poco. Sabemos cuál es el rol nuestro en la ley de consumo, aún con toda la endeblez que ya vimos, que era solamente a los fines informativos. Sabemos que tenemos dentro del procedimiento una instancia conciliatoria, porque el procedimiento regularmente nos permite que si sucedido un conflicto de consumo, un incumplimiento, hay una denuncia, hay una audiencia o una instancia y allí se hace un acuerdo favorable al consumidor, esto pone fin a la controversia. El consumidor se va con su tema resuelto, la empresa se salva de ser sancionada ante la denuncia generada y la autoridad va cumpliendo con su viñeta de acuerdo conciliatorio favorable. Muy bien. Tiene sus particularidades, tiene sus formalidades. Yo les decía, nosotros podemos tener en el comercio empresas que conocemos, comercio, que son una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, o podemos tener una persona física. Leonardo Lepiscopo, yo me doy el alta en la FIP como herrero y presto servicios de herrería, estoy en mi casa, todo, no importa, listo, soy un proveedor. Para la ley, todos somos proveedores, personas humanas, como se llaman ahora, o jurídicas, con la diferencia que si yo cito a Leonardo como herrero porque hice mal la cerradura, la soldadura, con acreditar mi DNI me estoy representando bien en la audiencia. En cambio, si cito una empresa, una sociedad anónima, la sociedad anónima tiene un presidente, tiene un directorio, tiene apoderado, tiene gerente, ¿está? Entonces, ya sabemos que tanto en sede judicial como administrativa, cuando yo represento el que venga de lo que llamamos la empresa, la persona jurídica, tiene que ser directamente o el presidente de la compañía o una persona que trae un poder, se llama, en general los bancos, las tarjetas, las prepagas, tienen un apoderado, que a veces es un estudio jurídico de allá de Santa Fe o de Entre Ríos, que debe representar en legal forma a la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque si viene, yo denuncio a Plan Rombo, digo cualquier cosa, y a alguna concesionaria y hago un acuerdo, la persona que venga por Plan Rombo me tiene que mostrar un poder que representa suficientemente a la compañía y que puede hacer acuerdos conciliatorios, etcétera, porque yo si hago un acuerdo conciliatorio que pone fin a un litigio, después si llega a haber un incumplimiento o algo, quien firmó por la empresa tiene que haberse podido obligar por la empresa. Si no, eso se llama como exceso de mandato, está bien, podré demandar al apoderado que no tenía facultades, pero se me presentan problemas. Entonces, esto ustedes tendrán que tener ahí un abogado, un coordinador, un director que si tienen duda sobre cuando cita a la empresa, che, tenés el poder, sí, que le peguen una mirada para saber que esa persona puede representar al banco o a la tarjeta, etcétera, que puede hacer acuerdos conciliatorios, que puede llamar novar obligaciones, transar derechos, digo, para evitar, nuestras acciones, ya dijimos, si el acuerdo es de cumplimiento instantáneo, yo diría hasta no hay ningún problema, aunque yo abrí formalmente un acta y todo, vamos a ver que el tipo dice, bueno, sí, te pido disculpas, te devuelvo el dinero, te cambio el producto, o sea, lo hacen ahí nomás. Ahí no se requiere de ninguna formalidad, el señor o se desiste o sería como ahí, como un sobreexceso hacer un acta. En este momento le está procediendo a devolver el dinero, o sea, listo, le devuelve el dinero, desiste del reclamo, se acabó la historia. El problema son con los acuerdos que implican un compromiso de obligaciones futuro de la empresa. Le va a suministrar la medicación sin cargo durante el periodo de 10 meses, estoy pensando en cualquier cosa. Le devolverá el dinero que entregó el consumidor en 5 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 50.000 pesos. Digo, hay muchas, de nuevo, recordemos que el acuerdo conciliatorio es un contrato que están haciendo
la empresa denunciada y el consumidor para poner fin a un litigio. Nosotros somos el vehículo, somos el canal, lo estamos ayudando. Seguramente el que venga va a ser un apoderado del banco, ya es abogado, el tipo sabe. A veces un comerciante, no es necesario, puede venir con su abogado. El consumidor también podría venir con su abogado, no es que está prohibido, pero 99% que el tipo viene solito y su alma, denunciando la prepaga, la tarjeta, el cable, no sabe nada. Va a confiar en nosotros, empleados de la administración, que lo ayudemos, que le expliquemos si hay un término que no entienden, tenemos que usar terminología clara, palabras gentiles. Yo le digo, hacer una innovación de obligaciones, ¿no? ¿Qué es eso? No entiendo nada. No, mire, le vamos a tratar, hubo un problema, usted firmó un contrato, hubo un incumplimiento, vamos a tratar de ayudarlo vamos a poner en un acta los términos de un acuerdo que ponen fin a su problema. Usted tiene un problema con la garantía de lavarropa, bueno, vamos a poner, el señor le dice, le va a ir a buscar el motor de lavarropa a su casa, se lo va a cambiar por uno nuevo y se lo va a traer colocado dentro de una semana. ¿Listo? Pone fin al problema que tuvo, le satisface. Ahora voy a hablar un poco de esto de la satisfacción o no. Ya dijimos que el acuerdo conciliatorio en general se facilita, procede, discurre, si sucede en términos normales. Si a mí, porque yo voy mañana a Coto, la empleada me mira medio torcido y yo entiendo que eso es un trato indigno y voy a hacer una denuncia y pido 2 millones de pesos de compensación, que extremando el ejemplo hasta podría ser, soy un tipo muy susceptible. Fui, me miró más y hizo, me hizo así. Yo lo entendí como un destrato. Saben que hay una figura del artículo de la ley del consumidor que es el 8 bis. Se llama trato indigno, inequitativo. Puede dar lugar a una acción de reparación. Si yo realmente soy agraviado, tratado mal, insultado, vejado, etcétera, yo tengo una acción de reclamo, porque el 8 bis me lo permite, y puedo pedir una compensación. Ahora ya dije, si por una mala mirada, estoy estereotipando el ejemplo, yo quiero 5 millones de pesos, dudo mucho que se pueda hacer un acuerdo conciliatorio, porque va a decir, a lo sumo vendrán a apoderar, mire, le pide disculpas, tenía un mal día la señora, le regalamos una botella, una caja de Coca-Cola, no sé, eso parece, en el ejemplo que yo puse, digo, ante incumplimientos leves, la lógica es que haya acuerdos de reparación que contengan obligaciones leves. Si el caso fue muy grave, tal vez la reparación o el compromiso de la empresa para con el consumidor debe ser de calado, de magnitud. Siempre hay una cuestión de razonabilidad. Ya dijimos, nosotros somos los directores de esa conciliación. El abogado, no importa ser abogado o no, soy idóneo, estoy en un municipio, la lógica es que conozca los lineamientos generales de la ley, tenga, como estamos haciendo esta jornada de capacitación, conozca las destrezas, los lineamientos, lo que me dice la ley, lo que puedo hacer. Ustedes van a ser los directores del procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que si me topo con un abogado que es muy pelotudo, discúlpenme la grosería, porque acá hay que hablar con... o a veces me topo con una señora que está muy nerviosa, etcétera, hay que tratar de poner a cada parte, evitar situaciones de agresión, porque de nuevo, acá yo se lo digo porque acá yo en mi oficina hace muchos años he tenido que llamar a la policía, pues se agarraban a las trompadas. El señor con el apoderado del plan Rombo porque no le entregaban el auto. O sea, una audiencia de conciliación es para buscar una solución, no para seguir ahondando la grieta o los problemas, ¿está? Entonces hay que tratar de ser contenedor. La figura de ustedes es muy importante, están terciando ahí ustedes. Si bien ustedes tienen como finalidad, y así lo marca la ley, ayudar al consumidor a resolver un litigio, la lógica es que si yo estoy intermediando en ese conflicto, sea lo más neutral posible, lo más imparcial posible. Si cuando ya viene el abogado de la empresa y yo digo, no, el consumidor tiene toda la razón, usted es un hijo de puto, usted caga a la gente, no estoy invitando a conciliar nada. Tratar de ser ecuánime, imparcial, que dice la ley, que dice el contrato. Ya dije, hay consumidores que tienen, uno va a decir, toda la razón, otro que tiene toda la razón, pero un poquito le cabe a la persona que reclama, y otro que directamente no le asiste el derecho o la ley, pero vamos a tratar de ayudarlo igual. Esos son en general acuerdos de innovación de pago, o sea, me atrasé, saqué un préstamo, me van a ejecutar, bueno, busco la plataforma de la conciliación, de la autoridad de aplicación,
para buscar una solución al tema planteado. De nuevo, no hace falta que la culpa la tenga toda la empresa o todo el consumidor. ¿Por qué? Porque ya dijimos, los acuerdos son sin reconocimientos de hechos ni de derechos. Quiere decir que la empresa puede decir, mire, acá a la empresa no le asiste ningún incumplimiento, pero como soy un buen comerciante y quiero fidelizar al cliente, le voy a devolver el dinero, o le voy a cambiar el teléfono, o le voy a bonificar la cuota del seguro. ¿Ah? O sea, tenemos que saber esto, la solución a un litigio puede ser múltiple, no hay una única solución. Puede ser pedido de disculpas, puede ser un aplazamiento a la garantía, puede ser una devolución de dinero o en especie, lo compenso, le hago una nota de crédito para que se compre una licuadora porque tuvo un problema en la casa de electrodomésticos con la garantía. Puede ser múltiple. Acá nosotros hemos tenido, un señor se enojaba con una empresa, ya no me acuerdo por qué. ¿Usted qué quiere para conciliar? Quiero que le done 100 libros a la biblioteca de mi barrio, no quiero nada para mí. No, pero ¿y cómo? Sí. El señor había tenido un problema de incumplimiento, pero en vez de buscar su satisfacción personal, que es en general lo que hace la gente, yo quiero que le done 100 libros a la Biblioteca Popular Domingo Sarmiento del barrio de Santa Rita, digo cualquier cosa. Y vale, ¿por qué? Porque es un acuerdo. Y ya dijimos, el sí o el no de la reparación siempre lo tiene el consumidor. Si el consumidor bien asesorado, bien dice, no me satisface, no es suficiente, no quiero acordar en estos términos, listo, nosotros no lo podemos ni obligar. De nuevo, a veces podemos hablarle en privado para que no escuche la empresa y decirle, mirá, a mí me parece razonable, bueno, o pedirle un poco más. Pensar que si forzás mucho o pedís mucho, se va a caer el acuerdo, de nuevo, a vos te queda abierta la vía judicial. Salvo que el señor tenga cabal conciencia de lo que ello implica. Muchas veces cuando uno a un consumidor le dice, ahora tiene que seguir por la vía judicial, el tipo es como mandarlo al averno, al infierno, ¿no? Entonces decir, ¿sabe lo que implica? No, es que yo quiero más dinero, doctor, por esto. Bueno, en esta etapa, de nuevo, sin pagar abogado, sin pagar tasa, rápido te ofrece esto. Tal vez vas a un juicio y saques más, puede ser, tenés que tomar el albur. Juicio, la cuestión probatoria es un tema, las caducidades, si la empresa no se quiebra o se muda o lo que sea. Entonces acá hay que sopesar, es difícil, no tienen que ser responsabilidad de ustedes porque, yo al final me dijo que no, que usted haga juicio, ahora fui a juicio y la empresa se quebró y ahora no cobré nunca más. No, no. Nosotros somos la instancia administrativa. Nuestro campo de acción está limitado. Agoto la instancia conciliatoria. Si es favorable el señor le satisface, perfecto. Y si no, señor, yo dejo constancia que no hubo acuerdo. La carpeta esa será devuelta a la oficina de Galindo o a la oficina de FENE y el área jurídica imputará o no, sancionará o no. La sanción va a las rentas generales. Vamos a ver ahora, no sé bien cómo está en Santa Fe, Entre Ríos se está sumando a la posibilidad de aplicar daño directo, luego de algunas discusiones jurídicas que hubo, tampoco las vamos a reproducir ahora. Eso para determinados acuerdos puede servir. En general, recuérdense, eso no sirve para reparar daño moral o daño personal o en la salud sufrido por el consumidor, sí para el daño en los bienes, algún débito indebido, una reparación indebida de un lavarropas, un televisor, pudiera servir. Se va a debutar con eso. Yo no me confiaría tanto en eso porque eso es apelable, también en sede judicial, y entonces cada cosa tiene un camino, un bemol. Acá hay que ser muy claro con la gente. Nosotros no tenemos la botonera de todo, sino cerraríamos los tribunales Santa Fe en Entre Ríos y reparamos todo, o dictamos órdenes de reparación. No. La conciliación es un mecanismo que le da la posibilidad a un consumidor y a un proveedor de surgir un conflicto, buscar una solución. Ya vimos que la solución puede ser múltiple, basada en la razonabilidad, que ponga fin al litigio. En general, las empresas, cuando saben que se equivocaron, salvo que sea un energúmeno, siempre nos topamos con eso, y bueno, tenés razón, vamos a tratar de ayudarte a resolver el tema. La lógica es si el acuerdo es, de nuevo, hay que plasmar. No tenemos tanto tiempo hoy porque esta no va a ser la única conciliación, la única capacitación que vamos a hacer, pero tenemos que volcar en ese acta que nosotros hagamos, en realidad los términos del acuerdo.
con una formalidad al principio, se presentan las partes, el apoderado de la firma con el poder que acompaña en este acto. Abierto el acto, se invita a las partes a conciliar, puede ser que la conciliación no sea posible, dejamos constancia, la conciliación no es posible, pasan las actuaciones, llamamos a resolver. Recordemos que esto es como la primera parte del procedimiento, inclusive de hecho, todavía no está hecho expediente público. Es una denuncia que entró, por lo menos Entre Ríos, no la carátula ya como un expediente, entra como si fuera una cosa informal más bien. La va a tratar así, si hay un acuerdo, tenemos flexibilidad, podemos usar el teléfono, el WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿está? No tenemos hoy una formalidad, vamos a ver ahora con Adriana, nos va a hablar un poco de esto mismo que estamos hablando, cómo usar los medios informáticos, el Zoom, el tweet, o a veces el correo, el teléfono. Acá de nuevo, el norte nuestro es ayudar a un consumidor a resolver su problema. Lo tendríamos que hacer, uno podría decir, con la mínima formalidad. A veces la mínima formalidad es, no, quiero dejar constancia de este acuerdo porque se va a cumplir en el tiempo y si llega a haber un incumplimiento, primero quiero tener un instrumento para poder ejecutarlo en los tribunales, si el señor lo cumple, y aparte porque la autoridad le puede poner una multa por haber incumplido el acuerdo. Estos son para los acuerdos, no que son de cumplimiento instantáneo en la sede, ¿tá? Donde el tipo le devolvió el dinero, chao, mandate, flaco, listo, ¿tá? El otro es, no, un acuerdo en el cual dejo constancia, se le va a devolver esto en cuota, le va a ir a reparar dentro de 30 días el lavarropa. Bueno, tengo que hacer un acuerdo porque estoy generando obligaciones futuras. Entonces, si llega a haber después un incumplimiento, de nuevo, tienen que tratar de estar redactadas de forma simple, pero lo más preciso posible, para que no haya después divergencia, no, cumplió, no cumplió, se cumplió más o menos, ¿está? Tenemos que tener cierta prolijidad ahí, porque eso va a servir de instrumento para nosotros, para archivar el caso, para el consumidor, por si no llega a cumplir, para ejecutarlo, y a la autoridad de aplicación, porque si denunciado un incumplimiento, el señor no acredita haber cumplido, listo, sanción directa y a otra cosa, ¿está? Entonces, tenemos que tener, yo diría, ese tipo básico de formalidades, ya sabemos para qué sirve una audiencia. Nuestro anclaje legal, ya dije, no importa tanto en Santa Fe, es de estilo que todas las empresas ya se avienen, aunque no tengan una ley de procedimiento. Adriana también va a hablar del tema de Entre Ríos, que hay en la norma local una cuestión de procedimiento, pero, digamos, acá hemos visto, después vamos a hacer otra jornada donde trabajemos directamente ya con casos, ya dijimos, hay casos, tenemos que tener flexibilidad, una audiencia, 2 audiencias, la idea es buscar, no perder tiempo, no jugar. A veces vemos que el proveedor nos corre el arco, no quiere acordar, pide una audiencia, a veces va un apoderado, el apoderado que va representando una empresa en realidad, cobra por audiencia. Entonces, si en vez de resolver el problema en una, lo resuelven 5 audiencias, el tipo le va a cobrar 5 veces a la empresa. Esto entre ustedes y nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tratar de limar, por eso somos directores del procedimiento. No, mirá, señor, no hay acuerdo, que pide una nueva audiencia, ¿usted quiere, señora? Salvo que me diga expresamente, listo, señor, damos por cerrado acá, expóngase al sumario o al juicio, porque a veces la empresa también es hija del rigor. Si nosotros le dejamos hacer lo que quiera, al apoderado, y decir cualquier cosa, y qué sé yo, a veces también, por ejemplo, en la discusión, tenemos que tratar de evitar eso. Procuramos la solución, no ahondar el problema. Pero a veces tenemos que discutir como fuente para resolver eso. Si el tipo vemos que dice algo que no es así, que no está en la ley, no está en el contrato, no, discúlpeme, mire, acá estoy viendo el contrato, no dice lo que usted dice, ¿está? O la ley dice otra cosa. Entonces digo porque a veces va a pasar algún tema de garantía, tenemos que saber que las garantías están reguladas, hay un certificado de garantía y hay unos artículos 11 y siguientes de la ley del consumidor, los tenemos que como saber manejar, porque a veces, no, discúlpeme, eso no dice la ley. Artículo 17, una reparación no satisfactoria, listo, habilita a resolver el contrato o a cambiar el producto. Pero digo, nosotros tenemos que, los lineamientos básicos, lo que es una oferta, una información, ¿no? Un 8 bis, o sea, tenemos que tener en líneas generales. Estoy discutiendo sobre un producto o sobre un servicio. Un producto, muy bien. Compré un aire acondicionado, sí, ¿y qué pasó? No, empezó, no anda más, y llamé a la garantía, hace 2 meses no me dan bola. Listo, ya no somos expertos jurídicos, pero si algo me suena mal, no, si tengo un contrato de garantía,
A veces dice, espérame una semana que te lo voy a buscar, listo. De nuevo, razonabilidad. Pero si pasaron 2 meses y me están pedaleando, ya eso sería incumplimiento del contrato de garantía postventa. Por el 19 o el 17 o el 11 le puedo poner una multa al tipo. ¿Qué me dice el legislador? Antes de hacerle el sumario y poner la multa, llamalo a conciliar. Y en la conciliación hacemos lo que estuvimos diciendo. Buscamos, en vez de ahondar la grieta y los problemas, buscamos una solución a los problemas que lo trajo en queja. Voy a hacer una última referencia y le paso a Adri el tema. El tema de lo que llamamos, la autoridad tiene que homologar, es un pequeño acto administrativo muy sucinto, que de alguna manera es como que valida, le pone un sello, aunque todavía no se haya cumplido, puede ser un acuerdo, un conciliatorio que tenga plazos diferidos de cumplimiento, no importa, nosotros entendemos que entrado con este problema se sale con esta solución que satisface al consumidor. Entonces, hay una cosa que no está tanto en la ley ni tan explicada que llamamos el orden público del consumo. Ustedes van a ver en cualquier congreso y todo, no, si el acuerdo violentara el orden público del consumo, la autoridad no puede validar o homologar ese acuerdo. Yo quiero ser bastante claro en esto porque esto es materia susceptible de opinión, pero salvo algunas cuestiones muy puntuales, supongamos que el problema es con una prepaga. El señor no le dan la medicación oncológica, que es de cobertura al 100%. Si el acuerdo, ayuda nuestra mediante, consistiera en que, bueno, mire, por excepción, en los próximos 3 meses le vamos a cubrir la medicación oncológica y después a cargo del cliente, eso es un típico caso que sería un incumplimiento que violenta el orden público del consumo. No podríamos nosotros convalidar que porque le engaña o le hace algún firulete raro, está bien, por excepción te cubro esto, pero después no te cubro. Porque eso la normativa es clarísima, por ejemplo, que tiene que ver con la ley 26682 o el PMO, la medicación oncológica o la operación material de cobertura al 100%, ¿tá? Donde la ley interviene, no se puede hacer un acuerdo sobre eso. Ahora, si el acuerdo es, llevé un par de zapatos a la zapatería y no me los tiñó bien, y yo sigo, el tipo sí hizo el trabajo, me los tiñó mal, eso lo arreglo de cualquier manera, porque los zapatos me preocupan a mí y nada más que a mí, o mi reparación del televisor, o mi problema de mi teléfono, ¿está? No es que está comprometido el orden público del consumo. Nosotros, por eso yo decía, la satisfacción del consumidor ante una propuesta de un acuerdo o una discusión de ese tema, siempre la tiene que cerrar el consumidor. Si el consumidor bien asesorado me dice, me doy por satisfecho, y uno podría decirle, che, pero le podrías pedir alguna reparación adicional. Si el tipo me dice, yo quiero que me cambie el teléfono y listo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo entorpeciéramos, no lo homologáramos, la empresa dice, ok, no hay acuerdo, y el tipo te dice, ¿ahora cómo sigo? Ahora tenés que hacer un juicio. El tipo te va a decir, andate al carajo. Si a mí me satisface que me cambien el teléfono, donde lo cambian, sí. Te satisface, listo. Es un problema patrimonial de él. Los derechos que estamos hablando básicamente son de orden patrimonial. Una licuadora, una heladera, un lavarropa, un televisor, yo lo desisto, puedo llevar la acción, puedo desistirla. Entonces, el dueño de esa acción es el consumidor. Yo voy a meterle cuchara si veo que se está colando en ese acuerdo algo que es, o no sé, quisiera firmar un contrato con un interés usurario, que voy a decir, no, mirá, esto sí puede alterar el orden público, el caso de la medicación oncológica, un tema similar, pero esto creo que lo debemos tomar como excepciones a la regla. El 95% de los casos entró con un problema de consumo en el supermercado, con el aire acondicionado, con las cuotas del plan de no sé qué. El señor se va con un tema resuelto de no, y sí, tanto no me satisface, doctor, pero la verdad si tengo que litigar 3 años para esto, tomar el riesgo, prefiero, esto es, pájaro en mano, 100 volando. De nuevo, esta decisión está en cabeza del consumidor, uno lo que tiene que hacer es explicarle bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestras facultades y atribuciones? ¿Qué pasa si el consumidor acepta? ¿Qué pasa si no acepta? ¿Ah? Porque después muchas veces acá han venido muchos años, gente que sabía, primero, o había firmado y después se arrepintió. Y sí, porque ahora mi cuñado que estudia Derecho me dijo que yo le podría haber pedido 1.000.000 de pesos. Mire, acá no se le obligó a firmar el contrato a nadie. Entonces, si no, lleváselo a tu cuñado que está estudiando Derecho que te lo resuelva.
La gente también a veces es propensa a decir, escucha cosas en la tele, en la radio. Hay que tratar de ser concreto. La oficina es para ayudarlo a resolver. Tampoco tenemos la botonera, ya dije, 35% de los casos se salen sin acuerdo, por lo que sea, porque la empresa no va, hasta se expone a que le pongan una sanción por no ir, pero el caso queda sin resolver. O porque va, pero le dice, no le asiste el derecho, o me pide un disparate, que me lo pida judicialmente. Se cierra sin acuerdo el caso. ¿Y entonces qué hacemos? No, nosotros vamos a hacer un sumario y todo, si diera para aplicar daño directo, y vamos a ver quién lo aplica y ver si no apela y todo, y si no tenés que ir a juicio. Oh, no, es una mierda el sistema este. ¿Quién lo hizo? ¿Está? Digo, tenemos que ser muy claros en lo que podemos hacer, en lo que no podemos. Yo, en general, soy proclive, si el acuerdo es razonable, señora, yo que usted sabe, a veces le digo, yo que usted en su caso, yo aceptaría. Usted es libre, haga lo que quiera. Porque acá viene, no, porque no quiero que le vuelvan a hacer a otro consumidor lo que me hicieron a mí. Mire, salvo que sea un caso colectivo, usted preocúpese por su propio interés, por su propio. ¿Le satisface esto? Usted tiene varias formas de resolver esto. Va y lo agarra a las trompadas del gerente del banco y otra le mete un juicio, otra viene acá a la audiencia y en 2 audiencias se fue con un tema, le van a devolver el dinero. Y sí, pero hay inflación, doctor, me perdí el 14%. Y bueno, a veces esto, la transacción de derecho es, si no, tengo que ir a juicio y litigar 2 años. Y después capaz que el juez me sale con cualquier boludez. Yo digo, esto también debe ser ponderado, porque yo creo que el servicio de conciliación que presta la comuna, que presta la autoridad provincial, es muy importante. No se sabe, a veces viene un periodista, no sabía que había una oficina que gratis me pone una persona con una máquina acá, con un tema para resolver el tema. Entonces, muy bien, sentados estos lineamientos básicos, gracias por estar ahí, vemos que hay más de 40 personas, les agradecemos, va a seguir mi colega, la doctora Adriana Duprés, directora del Servicio de Conciliación de Consumo del COPREC. Va a terminar de completar la charla hasta las 12:30 y va a tratar de focalizar. Los entrerrianos nos habían pedido expresamente la cuestión. Ustedes recuerden que históricamente el COPREC funcionaba de forma presencial. Pues vino la pandemia, se hizo todo virtual y ahora quedó como un sistema híbrido, mixto. La persona puede pedirla presencial o puede pedirla en general. Hemos tenido muy buena experiencia con el Zoom, con el Meet. Hay conciliadoras que lo hacen por correo, lo mandan WhatsApp. En esto tenemos flexibilidad. Ustedes lo van a usar también, porque si bien en las comunas en general esto es muy, muy simple, a veces en la provincia las distancias son enormes y entonces acá le paso a la doctora Vandrés. Muchas gracias por todo. Yo voy a estar acá, no me voy a ir, pero me quedo acá. Saludos, muchachos. Hola a todos. No, igual estábamos hablando con Fernán, creo que hace una semana o algo así, y los casos en términos generales llegan todos por ventanilla única, salvo los consumidores que van personalmente, pero que ustedes también los van a poder cargar dentro de ventanilla única. La ventanilla única, cuando ingresa un caso, desde acá se analiza y se deriva a cada uno de los municipios y a las provincias. Y en esa derivación se le notifica al consumidor qué es lo que sucede. Es como la primera noticia que tiene el consumidor de hacia dónde se va su reclamo y en dónde se va a tratar de solucionar. La verdad es que la ventanilla única da herramientas para poder continuar dejando los comentarios y haciendo un análisis de qué es lo que sucede dentro de cada uno de los casos. Cada municipio va a analizar, obviamente, si el caso corresponde, si es de defensa del consumidor, si somos competentes, como dijo Leo ya. Y acá una de las cosas, cuando se instauró el sistema de conciliación electrónica en el ámbito de COPREC, que en realidad lo más importante fue cómo se le explicaba al consumidor cómo se iba a desarrollar la instancia conciliatoria. En algunos casos hay experiencias de conciliadores, tengan en cuenta que los conciliadores de COPREC no son funcionarios públicos, son mediadores que rindieron un examen alguna vez, en la mayoría en el 2015 y los otros en el 2022.
Y hubo experiencias de conciliadores que le explicaban por mail al consumidor, nosotros lo podríamos hacer dentro de ventanilla única, qué era lo que iba a suceder, que si podían elegir una audiencia de conciliación, que este es un ámbito para tratar de arribar a un acuerdo, pero o sea, todos los lineamientos que tiene una conciliación de consumo y tratar de explicar obviamente que es en el máximo, que es dentro de un ámbito de respeto, que no necesariamente... todo eso se manda, o en realidad es importante mandar en la primera comunicación al consumidor, para que el consumidor sepa qué esperar de una instancia conciliatoria, que no es mágico, que depende obviamente de otras partes, depende de que él acepte la propuesta que se le haga, etcétera. Que no es que nosotros vamos a ordenar que le solucionen el problema, porque muchas veces sucede conciliadores que esperan o llegan a la oficina esperando que cualquier oficina les diga, bueno, ahora dale el televisor, resolvelo de esta manera o algo por el estilo, que es un ámbito para discutir la problemática. Este mail tiene que ser, o sea, la primera comunicación al consumidor tiene que ser lo más clara posible, incluso lo más honesto posible, en el sentido de vamos a tratar de implementar estos sistemas, aunque sea presencial, incluso dándole la fecha, etcétera, pero tiene que ser lo más claro posible. Y perdón que lo diga de esta manera, también tiene que ser lo más corto posible porque la experiencia indica que no siempre se lee todo. Nosotros en Coprec tenemos o se instauraron cualquier método electrónico, está permitido. La mayoría de los casos, los mismos consumidores eligen que sea por correo electrónico la conciliación, pero se ha utilizado Zoom, Meet, distintas plataformas, videollamadas por WhatsApp, intercambio de mensajes, etc. Depende mucho del consumidor, pero también depende del que lleva adelante el caso, qué métodos pone para facilitar las distintas herramientas. Sí se suceden, al hecho de estar a distancia, suceden algunos problemas. ¿Cómo se valida la identidad, por ejemplo, en determinadas circunstancias? En primer lugar, la mayoría de los consumidores ponen en ventanilla única en la documental sus documentos, pero también se los podemos pedir si es que no están, para poder ir agilizando las cuestiones. En el caso de las empresas, es el poder y el documento del apoderado. Que ya igual Leo explicó el tema del poder, se ha implementado acá y no ha tenido un súper éxito, un registro de poderes, pero hay provincias que tienen registros de poderes y que sirve para la tarea cotidiana. El tema de los métodos, hay consumidores que realmente se les dificulta el ingreso al Zoom o al Meet por distintas cuestiones, o porque no tienen internet, o porque no saben cómo hacerlo. El acompañamiento en ese sentido es importante al consumidor. Muchas veces prefieren, tengan en cuenta que todas las comunicaciones que se mandan desde ventanilla única, el consumidor las va a ver y que hay un domicilio constituido que es el que ingresó el consumidor cuando ingresó a la ventanilla única. Entonces, a veces, solucionar las cuestiones por mail sirve, o sea, las notificaciones que se le envían al consumidor, por lo menos sabemos que son esas las que las ve y no necesariamente se va a poder conectar a una plataforma o cosas por el estilo, pero el mail sí lo va a ver. Y para las empresas también es fácil el contestar una cadena de mail y ir viendo cómo se arman los acuerdos. En los acuerdos, como Leo dijo, la idea es que esté redactado también lo más claro posible para el consumidor. A veces tenemos que detenernos, había conciliadores de consumo el año pasado que me decían, tengo que explicar por lo menos 20 minutos de un Zoom qué significa sin reconocer hechos ni derechos, porque hay consumidores muy enojados que
piden una explicación de por qué no reconocen hechos. Lo único que quiero es que reconozca que algo salió mal en el contrato. Esas explicaciones se pueden ir dando a lo largo tanto de los intercambios por mail como dentro de los los meet que se hagan. Hay un tema en la redacción. La ventanilla única permite también que el acuerdo o la redacción del acuerdo quede dentro del caso. Entonces, cuando uno abre un caso, te permite tener todas las idas y vueltas. Podemos agregar, o los municipios pueden agregar, tanto el intercambio por mail, si es que hubo, como las respuestas del consumidor, las respuestas del proveedor, los poderes, los DNIs, y ir agregando todas las distintas etapas hasta, si hay un acuerdo, concluir con la homologación, que sería dejar una constancia de que ese acuerdo fue homologado por la autoridad. Eso permite que tengamos todo en un solo caso cuando se descarga el PDF o se descarga el PDF completo para, si es necesario, continuar con el trámite ante una denuncia por incumplimiento o en caso de que sea un caso para imputar porque no hubo acuerdo, el caso está completamente formado y el análisis es mucho más sencillo para evaluar las posibles infracciones. Algo que lo charlamos con Fernán muchas veces, y es, yo creo que desde que estoy en la dirección tomé audiencias, imputé, pasé por todas las distintas áreas, ¿no? Analicé cláusulas abusivas y comencé a usar anteojos por eso. Pero cuando uno analiza un caso, lo primero que tiene que pensar es, ¿qué pasa si este caso no tiene un acuerdo conciliatorio? Y en el caso de los que toman la audiencia de conciliación, ven una parte de la película, pero no necesariamente esa persona es la que va a imputarlo después. Entonces, tratar de que sea todo lo más claro posible dentro del mismo caso de ventanilla, en los comentarios, cuestiones por el estilo, y en las notificaciones que se van dando, para que si no hay un acuerdo conciliatorio, tener el caso armado para poder, en el caso de Entre Ríos, comenzar con la etapa de la instrucción sumarial y si corresponde el daño directo o no. Y en el caso de Santa Fe, lo mismo para la instrucción sumarial. Tener un caso como más acabado dentro de la misma ventanilla. Por más de que durante la instancia conciliatoria vos no tengas, no es una cuestión de pruebas, sino de tratar de tener la documentación y todas las cuestiones. La documentación también facilita la instancia conciliatoria. No es lo mismo llegar a una instancia conciliatoria en la que no hay ningún tipo de documento que una instancia conciliatoria en la que uno tiene más herramientas para ayudar a buscar una solución, en el que puede hacer un análisis completo del caso y ver qué posibles infracciones, porque cuando la empresa dice yo no tengo nada que ver en esto, bueno, nosotros tenemos herramientas de cuáles son los presuntos incumplimientos, por más de que eso no significa hacer una imputación ni mucho menos, pero a grandes rasgos, informarle a la empresa, mirá, yo lo que veo a primera vista es que vos tenés estos incumplimientos, que es un problema, que esto puede llegar a tener sanciones. Es distinto a cómo uno se va a presentar cuando, por ejemplo, no hay presuntos incumplimientos o algo por el estilo. La instancia por correo electrónico, o sea, nosotros lo que le pedimos a los conciliadores acá es que el consumidor sea el que elija el mecanismo. Veo que hay algún tipo de problema de conexión. Me avisan cualquier cosa. Pero en la instancia conciliatoria hay distintos, o sea, que el consumidor sea el que elija el método que le resulta más cómodo. Y no es, hay consumidores que se sienten realmente incómodos o que no saben, no tienen una computadora, por ejemplo. Y el que no tiene una computadora o lo que fuera, no obligarlo a que sea por Zoom o por Meet. Por ahí acepta otro tipo de mecanismos, que sea por teléfono y cosas por el estilo.
las notificaciones, sirve dejar constancia de todas las cuestiones dentro de ventanilla única. Hay yo me hice una ayuda a memoria para no olvidarme. El tema de las homologaciones, también dejar constancia dentro de ventanilla única en el caso en el que obviamente la mayoría de los casos se cumplen, nadie lo discute, el problema son las excepciones. Y en esas excepciones son las que nos generan mayor dolor de cabeza. En esos casos es necesario tener dentro de ventanilla única, por ejemplo, qué disposición se homologó o qué número de registro tiene la homologación, quién es el que lo homologó. Cuando uno tiene todo un caso cerrado de ventanilla única, obviamente nos quedamos todos más tranquilos. En realidad las autoridades de aplicación, a mí me pasa en COPREC de golpe un acuerdo que no fue homologado por alguna cuestión y llega el incumplimiento de acuerdo y es un dolor de cabeza, porque no fue homologado, el consumidor no puede ejecutar judicialmente, nosotros no podemos poner la sanción y el consumidor necesita una solución a su problema. Nosotros sí hay, en realidad, en la capital hay un criterio de la Cámara que para el cumplimiento del acuerdo conciliatorio comienza a partir de la homologación. Por ende, se notifica de la homologación del acuerdo a todas las partes, tanto al consumidor como a las empresas. Y lo que hicimos es de que en todas las audiencias conciliatorias las empresas tengan que constituir un domicilio electrónico. Eso lo hicimos por una resolución, que no necesariamente es el domicilio electrónico para que que ustedes tienen, en realidad, Cristian, corregime, pero creo que ustedes también tienen acceso por estar adheridos a la ventanilla única. Entre Ríos estoy segura porque... Sí, te confirmo. Nosotros tenemos acceso a ventanilla, recibimos reclamos de ventanillas, de ventanilla única federal, y también la SOMIC, de alguna manera, los reclamos que recibimos, los derivamos, todo lo que ingresa por ventanilla se deriva desde ahí. ¿Y tenés acceso al registro de domicilios electrónicos? Sí, también. No necesariamente ese va a ser el domicilio electrónico que constituya la empresa para el caso particular. Hay empresas, por ejemplo, que tienen establecido que ahí solo reciben notificaciones de las audiencias conciliatorias y que para cada caso en particular o lo delegará en el mail específico del abogado o quien fuera. Nosotros lo que hacemos es, esa homologación se notifica a los dos domicilios, al establecido puntualmente para el caso en particular y al genérico que tienen adherido para los domicilios constituidos, que es el mismo registro, manejamos exactamente el mismo registro. La notificación de la homologación, como ahí les dije, tiene esa... En realidad esa importancia, por un lado, tiene la importancia de que el consumidor sabe que se homologó, tiene la importancia de que se va a poder ejecutar y que queda constancia dentro del número de casos en ventanilla única, en el caso de Entre Ríos es lo que quieren implementar, queda constancia de todo el caso desde cómo comenzó hasta cómo terminó. La acreditación de la identidad nosotros lo hacemos, el COPREC tiene un problema que maneja 4 sistemas, yo no se lo recomiendo a nadie porque es para realmente volverse loco. La idea es simplificarlo más que se pueda, manejando uno solo dentro de ventanilla única es un golazo, pero lo mismo es con los DNI, los poderes, tratar de incorporar todo para acreditar verdaderamente que quien está suscribiendo un acuerdo, o por lo menos que la persona que se presentó está debidamente acreditada, o sea, tiene el permiso suficiente de la empresa como para presentarse a una audiencia, transar derechos, decidir cómo se va a solucionar. El registro de poderes acá, en el ámbito de COPREC, Cristian, no sé si ustedes tienen, FENE no me acuerdo si lo tenían en Entre Ríos.
No. El registro de poderes, Sí. vos Sí, lo tenemos. tenés. Sí. Tenemos. El registro de poderes, la verdad, facilita bastante porque uno en la audiencia de conciliación directamente pone el apoderado tal con el registro de poder y no necesita sumar más documentación. Obviamente el poder tiene que estar vigente y todas esas cuestiones, pero facilita muchísimo el trabajo de todas las áreas. Y acá en el tema de la redacción del contrato, muchas veces, o por lo menos lo que vengo analizando en el último año, es que a veces el consumidor tiene una percepción de que hay un incumplimiento del contrato por la forma en la que fue redactado el contrato, o sea, el convenio del acuerdo. Pero no necesariamente se da. Y no es por una cuestión de plazo, por ejemplo, solamente, sino de, por ejemplo, pensó que era dentro de 3 días que le iban a pagar el dinero y no, decía 3 días hábiles. Y hubo un feriado en el medio y sábado y domingo. Esa percepción a veces es necesario, o sea, en realidad esa percepción de incumplimiento se limita cuanto más claros seamos nosotros. Y hay que tratar de ser claros no solo en la redacción de los contratos, contestando qué, cómo, cuándo, dónde se va a solucionar el problema, sino que hay que tratar de hacerlo a lo largo de todas las comunicaciones. Creo que el lenguaje claro habitualmente va solucionando o restando problemas a la lista que tenemos todos los que trabajamos en esta materia. Yo igual de la elección sí la tiene que tener el consumidor. ¿Cómo se va a resolver el problema? Muchas veces lo elige el consumidor, o sea, pero el método que se va a emplear tiene que ser el que sea más fácil para el consumidor. Nosotros, la mayoría de los consumidores eligen medios electrónicos y dentro de los medios electrónicos la mayoría elige, por ejemplo, las llamadas de WhatsApp. Y muchos otros eligen el correo electrónico, o sea, antes que Zoom y Meet está WhatsApp y el correo electrónico. Pero porque facilita determinadas cuestiones. En algunos casos porque los consumidores consideran que todo queda escrito y es más fácil contestarte un mail que tener que fijar un horario y salir del trabajo aunque sea 10 minutos. Pero la mayoría de los casos se resuelven de esa manera. Y no se requiere, en el caso, por ejemplo, lo que hacen muchos conciliadores que también facilitan es una primera audiencia por cualquiera de los métodos, un Meet o videollamada de WhatsApp, y después sigue todo por mail. O sea, en la primera audiencia le explicás cómo va a ser el procedimiento y sigue todo por mail. Lo que te permite el mail es también poder el famoso caucus, hacerlo en un mail aparte, pero siempre tratando de que todas las partes estén en el mismo mail. O sea, uno puede utilizar el mail para decirle, mire, piénselo de alguna manera, es una buena propuesta, o mirá que te vamos a sancionar, cualquiera de las opciones, pero el mail te permite hacerlo por separado. El Zoom tiene herramientas, la mayoría de los conciliadores lo que ellos me dicen es que preparan 2 links de Zoom o 2 links de Meet por si es necesario hacer una audiencia por separado. La videollamada no, pero uno puede sacar a una de las partes y después volver a incorporarla. Son métodos que se van utilizando y que por lo general dependen mucho también de la edad de los consumidores o cuestiones por el estilo que hay que tenerlas en cuenta. No todo el mundo está digitalizado. Pero en la primera audiencia en realidad la primera notificación de qué es lo que puede esperar el consumidor, que se puede hacer a través de la ventanilla única, es importante la forma en la que están redactadas. Yo después, si quieren, les puedo mandar por mail algunos ejemplos que utilizan los conciliadores acá. Te lo doy a vos, el de Susana y el de Raquel.
que hay algunos conciliadores que ya tienen un mensaje, que lo único que le cambian es el nombre del consumidor, pero ya tienen un mensaje como prearmado para explicarle cómo se va a desarrollar toda la instancia conciliatoria, que por ahí les sirve para encarar la ciberconciliación. Así que no sé si quieren que hagamos una tanda de preguntas o algo, que queda media hora nada más, y vayamos viendo los temas. Sí, queremos que los compañeros libremente, no importa de lo que saben o no saben, porque estas charlas, estos conversatorios son para sacarnos dudas, conocernos más. Hay gente que ahí ya hace mucho tiempo que está trabajando, otra que se suma, otra que no ha hecho esta cuestión por medios electrónicos, etcétera. Entonces, inclusive de la primera parte también, porque a veces hay dudas de decir, che, ¿y qué le vino un apoderado y me dijo que él no tiene ninguna respuesta? O, miren, les pongo un ejemplo, pero a ver si... Y esto pasa porque hay una denuncia, digo, cualquier cosa, contra una empresa de electrodomésticos. Entonces, supongamos porque hay un problema de garantía. Viene la empresa, viene el consumidor, inclusive viene la empresa en la cual el vendedor terceriza los servicios de garantía, y entonces le dice, el aire acondicionado no anduvo, lo llamé 15 veces, nunca me dieron bolilla, tuve 3 meses sin aire todo el verano, cagué de calor, bla, bla, muy bien. ¿Usted qué quiere? Y mire, quiero obviamente que me cambien el equipo, por ejemplo, o una compensación por el mal trago que quisieron pasar, por daño moral, por la privación de uso del equipo. Entonces, ¿qué dice el apoderado muy suelto de cuerpo o muy animal? Ah, no, esta no es la vía. Si usted lo que quiere es reparación de daños, eso se hace en los tribunales. No sé si muchos habrán tomado audiencia. Cuando el consumidor lógicamente plantea un mecanismo de compensación o de reparación, esta no es la vía. Entonces fijémonos, si bien es cierto que en términos, y sacando la cuestión ahora del daño directo, en el cual hasta la parte administrativa para algunas cuestiones hasta sí podría ser la vía de la reparación, pero históricamente en los tribunales se decía la mensura y reparación de los daños y perjuicios lo hacen los jueces en los tribunales. Pero justamente, primero por 2 cuestiones. Acá en Cava, porque, por ejemplo, antes de ir a juicio del Poder Judicial, el consumidor tiene que agotar su instancia de conciliación previa en el sistema COPREC. Y justamente, si yo lo que tuve es un problema que me generó, ya dijimos, nosotros los consumidores vienen acá o porque se les violó el contrato o no se cumplió con la ley, alguna cuestión formal. 99% los incumplimientos de contrato de violación a la ley generan un daño. Puede ser un daño moral, no material, no psicológico, etcétera, etcétera. Y justamente uno preliminarmente viene a una instancia de conciliación para buscar un mecanismo de resarcimiento o de reparación de ese daño. Entonces, justamente esta es la vía. Lo que pasa es que si es factible, la compensación del daño sale por la vía del acuerdo, facilitado por nosotros. Le dice, mire, me quedé sin aire acondicionado 3 meses, morí de calor, quiero que me reparen el equipo y que me hagan una orden de compra de 200.000 pesos para otro, por ejemplo, hace un pedido. Justamente le está pidiendo que en compensación por la negligencia de la empresa y por los 3 meses sin aire, el tipo quiere, además de la debida reparación, quiere una compensación adicional. Puede ser en plata, puede ser en especie, en orden de compra, y hasta un pedido de disculpa. Y justamente esta es la vía, porque si eso es factible, lo que se evita al consumidor es seguir la acción de reclamo en los tribunales, que lleva años. Entonces, justamente esta es la vía. No es que ustedes, si no hay acuerdo, Galindo con un acto administrativo le va a decir, repárele el daño moral en 500.000 pesos. Eso ya sabemos que lo hace un juez. Pero lo que nosotros decimos es, pasa por acá, como el acuerdo es un acuerdo de interpartes, ahí se puede acordar lo que quiera. La empresa le puede decir, no hay acuerdo, o sí hay acuerdo, y te regalo 500.000 pesos o 300.000 pesos.
Ya dijimos, es sin reconocimiento de hecho y de derecho. Entonces, justamente esta es la vía, porque si no hay acuerdo, hay sumario y hay juicio. Sí. Hay un tema con depende de cada jurisdicción, qué pasa con el incumplimiento. Hay jurisdicciones que tienen, Vanessa. Ahí. Vanessa arriba, sí. Oiga, Pero aguardo que termine el lector. Dale, 2 segundos. Bueno, qué sé yo, Coprec tiene una multa por incumplimiento. Sí, Vanessa. Lo que yo quería preguntar es que, bueno, en realidad, más que nada, la prensa de Santa Fe no tiene código de procedimiento, y por ahí nosotros no tenemos ni la estructura jurídica, ni las potestades, ni las facultades, ni de procedimiento, digamos, por ley provincial, ni aún siquiera, ya por el artículo 45, de poder decir de daño. Es imposible implementarlo materialmente. Por lo tanto, me gustaría preguntar, yo tengo mi opinión formada, en que por lo menos en nuestro caso, la Facultad de la Dirección de Comercio llegaría, si no hay, digamos, se buscaría una compensación, no ponerlos a modo de daños y perjuicios, porque o sea, simplemente ponerlos a modo de fidelización a los fines o como compensación, porque si no me parece que nos estaríamos extralimitando en las facultades que tiene la dirección. Sobre todo porque, bueno, nosotros acá tenemos que hacer una especie de magia jurídica, justamente porque no tenemos código de procedimiento, tenemos que integrar, a veces no sabemos muy bien, intuimos por ahí por dónde vamos, pero bueno, se hace difícil hay criterios, y me parece que al menos en la provincia de Santa Fe, digamos, la palabra daños y perjuicios no correspondería, porque la autoridad de aplicación en ejercicio de su poder de policía solamente puede, me parece a mí, solamente podría decir si hubo o no hubo violación a la ley de defensa del consumidor. Por lo tanto, nosotros pasaríamos el expediente, cedamos la instancia de conciliación, si hay acuerdo, bueno, perfecto, pero no poner digamos, la palabra daños y perjuicios, justamente porque no nos podemos meter, la autoridad de aplicación no se puede meter, al menos por acá, por ahora, en la relación intersubjetiva entre las partes. No podemos decir daño, no podemos compeler a una parte, a eso me refiero. No sé si estoy claro, sí. A ver, 2 o 3 cuestiones. Por un lado ya hablamos de un poco de la endeblez, no solo de ustedes que tienen, que carecen de norma procedimental, sino directamente de la propia ley 24240, en la cual en la última reforma se quitó la noción de instancia conciliatoria, entonces si uno la lee disociada del sistema Coprec no puede entenderse. Pero acá, Vanessa, tenés que ver 2 cosas. Primero, el decreto reglamentario de la ley, que sí está vigente, dice, en su inciso A, en el artículo 45, dice, el acuerdo conciliatorio entre las partes suspende el procedimiento. ¿No? O sea, tiene una referencia concreta. La ley siempre rige es la literalidad de su texto y su reglamentación. Ahí hay una mención concreta, decreto 1798 del año 94, artículo 45, inciso A. Digo, por alguna cuestión que el proveedor te diga, bueno, no, pero acá la conciliación es dentro de ese texto legal, la reglamentación dice, el acuerdo de partes suspende el procedimiento. O sea que sí está validado y sí es pertinente. Y segunda cuestión es que, recordemos esto, la instancia de la conciliación es voluntaria, de nuevo, porque esto a veces trae un error, inclusive para invitarlo a reparar daños y perjuicios. El acuerdo conciliatorio, celebrado, si querés, satisfactoriamente, puede contener o no reparación de daños. Desde la propia terminología, que no hace falta que el acuerdo diga, y en concepto de reparación de daños, porque ya dijimos que el acuerdo es sin reconocer hechos ni derechos. Yo puedo decir, a la señora Vanessa, con base en el arreglo, en el reclamo cruzado, le voy a
depositar en su cuenta 500.000 pesos. No necesito decir que es por compensación de daños, por lo que fuera. Es sin reconocimiento, de hecho, puede ser cortesía comercial. Entonces, a veces los abogados, no quiero que me quede constancia acá de que yo estoy reconociendo que hubo un daño. Está bien, doctor, si usted entiende que tuvo un problema y para salirse la señora le pide 100.000 pesos, usted se lo quiere dar, lo ponemos de cualquier manera, no le ponemos en concepto de reparación de daño. Yo lo que digo es, si viene a tu oficina una denuncia es, me fui con mi tarjeta de crédito Visa y con mi pareja un fin de semana a Mar del Plata, porque era el único día del año que podía hacerme una escapada. Cuando llegué, porque hubo un problema de Visa, bajó la palanca y entonces no pude cargar nafta, no pude pagar el hotel con la tarjeta, decía inválida, inválida, fui al restaurante, me hizo fracasar mi fin de semana, me tuve que volver. Supongamos que yo tengo acción de reclamo en este planteo que yo hago como consumidor. Por supuesto, tengo una tarjeta activa, no tenía ninguna deuda, fui allá y me dejaron sin tarjeta. Le meto una denuncia en Santa Fe, en la instancia de aplicación. Cuando la cito a Visa, lo cito al banco, cuando voy, uy, sí, discúlpame, flaco, sabés que hubo un problema el fin de semana con los sistemas, pero quédate tranquilo, ya está restablecida, te pedimos disculpas, la podés usar. ¿Listo? ¿Estás satisfecho? No, sí, pero me cagaste mi fin de semana, quiero una compensación. La lógica de cualquier incumplimiento del contrato es que se deriva un hecho gravoso. En general es inmediato, algunos son hasta mediatos, con secuela inmediata, y de daños materiales o morales. No hablamos acá de lucro cesante, porque supuestamente somos consumidores, muy bien, pero hablamos de daño emergente, muy bien, entonces quiero una compensación. Ah, no, las compensaciones no es el ámbito. ¿Cómo que no? Perdón, ¿no? Papanata, claro, este es el ámbito. Acá te estoy diciendo que si en el acuerdo vos ya me rehabilitaste la tarjeta, ok, me compensás el daño de la semana, no te voy a hacer juicio, si no, sí te lo voy a hacer. Entonces, este es el ámbito, el acta, la audiencia es voluntaria, porque si la empresa no quiere porque tiene un prurito legal, bueno, listo, doctor, ponemos que no hay acuerdo, acá le vamos a hacer un sumario por haberlo dejado sin tarjeta al señor Lepíscopo, y el señor Lepíscopo puede ir a los tribunales y pedir allí la acción complementaria de los daños. Entonces, cuadra todo perfectamente. El anclaje legal, coincido con vos, no es el más prolijo, pero si el prurito legal es del señor, es decir, no, mira, en el decreto reglamentario está, es más, y si querés, si tenés tanto prurito, salgan de acá afuera, yo ni me entero. Dale los 200.000 pesos y acá que desista de la acción a consumidor y se termina el problema. Ese no puede ni debe ser un impedimento. Hay que hablar directo con el apoderado. Doctor, vamos a hacer al revés. Usted no quiere reconocer nada, listo, cerramos sin acuerdo, se expondrá al sumario y al juicio. Pero no me venga con la vuelta que no es el ámbito. Justamente es esto. Le podemos poner la fórmula que él quiera. Sin reconocer hechos de derechos, le ponemos, hacemos cláusula de fidelización. Sí. A modo de fidelización, compensación y demás. Le podés poner lo que quieras. Es decir, como gratificación comercial y no importa eso. Por el tipo, lo que le interesa es que le pongan en la cuenta un dinero. Entre vos y yo vamos a ver que fue porque el señor le naufragó su fin de semana en Mar del Plata. Pero no hace falta ponerlo ahí, ¿está? Le pone siempre, le deposita esa plata, punto. No, yo más que nada, pero ya con esto termino y me despido porque tengo que ir a tomar justamente una audiencia. Más que nada era porque en la provincia de Santa Fe no tenemos ni estructura ni facultad, ni siquiera para el daño directo. Por eso también era, además de evacuar la consulta y evacuar cómo se estaba manejando, por ahí consultar y dejar un poquitito, digamos, planteada esa situación. Bueno, yo me despido, los saludo a todos y me voy a continuar a ver si puedo seguir. Saludos. Haciendo gente. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos, Vanessa. Adiós. Yo una última cosa sobre la incomparecencia de la empresa. Uno no puede obligar a que la empresa vaya a la audiencia de conciliación. En determinadas jurisdicciones hay multas por incomparecencia. Obviamente tiene que estar bien notificada la empresa, pero si la empresa no va, se expone a un sumario. Y para eso también es importante tener dentro del caso de ventanilla única que vamos a derivar a la provincia,
tener el caso lo más completo posible, con toda la documentación o incluso rellenando los blancos que pueden haber quedado el relato del consumidor que no sabe cómo hacer una denuncia, o sea, porque no necesariamente tiene la expertise o lo que fuera para explicar cuál es el problema. A veces llega una denuncia y cuando nosotros la leemos, no necesariamente hizo foco en el problema o en el verdadero incumplimiento que hay, sino que hizo foco en otras cuestiones. Y nosotros, el que trabajamos en defensa del consumidor, vamos a ir rellenando esos blancos que van quedando y pidiéndole la documentación que es pertinente. La mitad de o sea, un montón de veces pasa que el consumidor acerca un montón de documental que no es pertinente y lo único que no trajo es ese contrato que firmó alguna vez, por ejemplo, para ver si hay un incumplimiento o no. Pero si la empresa no se presenta, no es posible la conciliación. En algunos casos se puede citar de nuevo o hacer un intento, pero si la empresa no quiere ir, hay empresas que no van como una política empresarial en algunas jurisdicciones, con las multas que son disuasivas o cuestiones por el estilo, se ha logrado que esas empresas concurran a las audiencias de conciliación, pero no es que los vamos a traer o acercar a una audiencia de conciliación a la fuerza. Yo creo Perfecto, que Adriana, gracias. Y discúlpame, te pregunto también, ¿se cierra el acta entonces en ese caso? Sí, es un acta en el que se aclara que la empresa no vino, por lo cual la conciliación no es posible y se pasa a resolver el caso. Ok, gracias. ya hemos hablado cuáles son las consecuencias de acordar o no acordar. Para la empresa puede ser el día y la noche. La empresa, dijimos, la empresa que va a una audiencia, cualquiera sea el motivo, obviamente que si tiene fundamento, porque la empresa se equivocó, incumplió mal, o lo que fuera, por algún dependiente, o lo que fuera, tiene mucho más incentivo a conciliar, porque la lógica es que si no hay acuerdo, y sigue el sumario y sigue el juicio, el tipo pierde el sumario y pierde el juicio, salga multado y con una demanda de reparación de daño. Entonces, y ya, si la empresa tiene todo bien, pero el que tuvo el problema fue el consumidor, la empresa va a ser más refractaria a llegar a un acuerdo. Porque primero, yo si fuera el abogado de la empresa que cumplí con todo, pero el problema tuvo el consumidor, no pagó su préstamo personal, se quedó sin empleo. Yo, mire, señor, lo lamento mucho, pero ¿yo qué quiere que le haga? El banco no tiene esa responsabilidad. Entonces, obviamente que el incentivo de esa empresa, pero por ahí le interesa, porque entre nosotros, a las empresas, más las que dan préstamos, no les interesa tanto hacer el juicio de ejecución de apremios, que es un chino, sino que el consumidor cumpla. Entonces, muchas veces la conciliación sirve para hacer un acuerdo, no dar obligaciones, ayudarle. Entonces, indirectamente, ya dijimos, no es que el tipo tenía toda la razón ni nada y que la empresa estaba en falta, pero se usa esa plataforma para hacer un acuerdo. Y piensen en esto. Primero, los términos, el nivel de informalidad, dijimos, de los medios en que se hace, hasta lo que allí se vuelca, y la cuestión de que se requiere de la voluntad de las partes. Obviamente, si el consumidor quiere a toda luz acordar algo y la empresa no quiere, por lo que fuera, no hay acuerdo porque no tengo ninguna respuesta, porque no le asiste el derecho, porque lo que pide es mucho, simplemente decir, no, mire, no tengo instrucciones. Claro, a uno le da un poco de bronca, la empresa se sienta ahí, ponga de la cara. ¿Cuál fue la idea originaria, inclusive de las audiencias? Porque decía, che, puede lo más, puede lo menos. Si es voluntaria la instancia de conciliación, directamente con no ir se entiende que no quiere conciliar. Pero nosotros avanzamos con las reformas y las penalidades por el incumplimiento, porque es importante que el apoderado vaya, mire la cara al consumidor y le diga, mira, aunque tenés razón y todo, no tengo ninguna propuesta. Nosotros hemos visto que cuando la empresa está obligada a venir en el sentido que si no se pone una severa multa, acá es un salario mínimo vital y móvil, una suma alta, una vez que se sienta, lo escucha el consumidor, si el conciliador es un poco más canchero, el tipo, bueno, está bien, déjemelo ver, yo en principio venía sin instrucciones, pero lo voy a considerar. Si no viene, ahí empieza, no vengo, no voy, chau. Antes no había penalidad, entonces
no hay acuerdo, ¿cuál era la consecuencia de no ir? Está bien, se da la etapa conciliatoria por agotada, sigue el sumario, pero no le pasaba nada al tipo hasta que le llegaba la imputación y la prueba y después apelaba en la instancia recursiva, ¿se entiende? Ahora ya, vos tenés que venir, no quiere decir que tengas que acordar obligatoriamente. La empresa lo que está obligada es a ir para evitar la sanción. Después puede ir y decir, acuerdo del todo, no acuerdo nada, acuerdo un poco, está eso, lo acuerdan las partes con nuestra ayuda. Pero siempre es bueno la penalidad adicional porque, de alguna manera, cuando uno se ve cara a cara, o Zoom, pero lo tiene directo y el tipo le plantea el problema ahí, bueno, a veces la empresa dice, bueno, está bien, voy a ver. Ahí es importante, por ejemplo, que en los casos más de ustedes, que si no hay acuerdo y hubo realmente infracción, la autoridad de aplicación trabaja ese sumario para multar la inconducta. Porque el señor va a ver el correlato de decir, violé la ley, me dieron una posibilidad de zafarme de esa penalidad, era acordar, no quise, listo, terminé, está bien, por ahí un año después, pero con una multa que era 20 veces más de lo que le pedía el consumidor para conciliar. Entonces él tiene que ver que esto es palo y zanahoria. La zanahoria es, che, te equivocaste como empresa, vení, no hay problema, llega a un acuerdo razonable, te evitás de ser sancionado. Ahora, si después el sumario pasa a resolver y la multa nunca se aplica, y el empresario va a decir, mira, no te calentés si te citaron de consumidor, porque en el fondo, entre vos y yo, queda en la nada. Entonces, nosotros estamos tratando de, por ejemplo, acá en la ciudad, acá en La Cava, se hizo ahora un fuero de consumo, que es mucho más amigable, no hay que pagar tasa de justicia. Entonces, le es más fácil al consumidor este discurso que era, che, vamos a la audiencia y si no hay acuerdo, te expones a un sumario de la administración, porque esa multa va a rentas generales. Pero el consumidor sigue el juicio, pero si el juicio es mucho más amigable, más breve, etcétera, es más probable que se anime el consumidor a demandar que antes con la vieja. Si yo tenía que ir a la justicia comercial, donde se ventilan juicios de clase o quiebras o juicios millonarios por el motor de un lavarropa, y el juez decir, discúlpenme, no pueden arreglar esto antes de venir acá, como decir, no tengo tiempo de arreglar este quilombo. Pero bueno, en la medida en que la justicia aligera y facilita sus carriles, y la administración trata de ser eficiente, trabajar muy fuertemente en la instancia conciliatoria, porque yo creo que es la que verdaderamente debe importarle al consumidor. Porque bueno, no, y yo quiero que le pongan una multa, sí, eso va a rentas generales y después se publica y se apela, ya sabemos cómo es. Todo, no voy a decir nada porque nosotros también tenemos miles de sumarios atrasados que no se aplican. Entonces, entre ustedes y nosotros, la conciliación es algo efectivo. 30 o 60 días, pumba, el tipo se llegó a un acuerdo. Y sí, doctor, pero al final a mí sí me cambiaron el motor de la heladera, pero me quedé con una heladera vieja. Tal vez, si hubiera hecho un juicio de 3 años, le cambiaban la heladera por una nueva, pero hay que poner esto en la balanza. Esto es pájaro en mano, de nuevo, o 100 volando. Yo soy de los acuerdos concretos. Salvo que le ofrezcan nada o una porquería que sí, te podés estirar un poco más. A veces el conciliador tiene que ayudar a eso. Te podés salir de la empresa. Mirá, acá, como decía Adriana, tenemos la documentación, todo por lo que vimos, te podemos imputar. Tamaño de letra, digo cualquier cosa. Cláusula abusiva, Te agarro con una imputación de esas si sigue el sumario y te pongo una multa de medio millón de mangos. La mina te está pidiendo 50.000 pesos de compensación. Tan difícil es. O pagáselo en 2 cuotas. O sea, el conciliador es fundamental intervenir en el conflicto, de nuevo, siempre tratando de ser, ni adelantarle todo, decir, flaco, todos no son mediador de nada, me está diciendo que me vas a multar. No, yo te digo que con las constancias que hay, es otro equipo de trabajo. Creo que si te agarran con esto, te va a salir más caro el remedio que la enfermedad. Entonces, esto es cabeza fría, corazón caliente. Hay un problema, tenés posibilidad de resolverlo. A veces yo he visto caer acuerdos, pero por capricho. Le decía, bueno, le cambio la heladera y le doy 3 meses de garantía adicional. No, quiero la heladera y 6 meses de garantía. No, 3 meses, no 6 meses. Y se caía el acuerdo. Discúlpenme, pero usted es una imbecilidad. A lo sumo podés decir, bueno, hacerle 4,5 de partirla.
como Salomón, lo cortamos al pibe al medio, a veces las cosas son temas de negociación. Hay gente que está muy enojada con la empresa, entonces viene, no quiero escuchar nada, a mí que me cambie la heladera o nada. Uno le puede decir, mirá, entre vos y yo el contrato de garantía, lo que dice es que debe ser reparado debidamente. El tipo todavía no lo llevaste, si el tipo te lo repara, cumple con el contrato, con la ley. No, bueno, pues estoy caliente porque invertís 500.000 pesos y el aire ahora anduvo 3 meses y se dejó andar. A veces hay cosas que uno está caliente, que está enojado, pero tiene que poner la cabeza fría y decir qué es lo que más me debe velar. Primero, olvídate del gran público, no, porque a todos los bancos en la Argentina cagaron a todos los consumidores en el 2001, entonces yo quiero una compensación ejemplar. El banco, en los casos particulares, atiende reclamaciones de índole particular. Señor, usted preocupe, déjese que el orden público lo va a hacer las asociaciones o la autoridad de aplicación. Usted preocúpese por su problema, ¿está? Porque a veces el tipo está parado como en un tótem, sea al lado de la empresa, sea al lado del consumidor, y entonces se corta la comunicación, o el tipo viene muy agresivo, ya lo mandó al carajo 3 veces al apoderado. El tipo va a decir, no, si me sigue hablando así no voy a acordar nada. Digo, uno tiene que atemperar ahí, es como en un matrimonio, de 2 amigos, pará, relajate un poco, busquemos el diálogo. A veces el conciliador tiene que hacer ese trabajo, ¿tá? Y uno puede decir, bueno, si el tipo está enojado, le apago la cámara a la empresa, che, entiendo tu calentura, pero de nuevo, cabeza fría, pensá que te conviene. ¿Querés mandarlo a la mierda, hacer juicio? Listo. Cerramos esto, litigás 5 años. Yo tengo, no importa, un juicio sumarísimo, tardó 19 años. O sea, ¿eso a quién le sirve? A nadie. Entonces digo, las cosas, uno es ni pelado ni con 2 pelucas. Uno tiene que buscar una cosa de razonabilidad. De nuevo, nosotros tenemos que ayudarlo, nuestra finalidad es ayudar al consumidor a resolver un problema. No quiere decir que el consumidor siempre tenga la razón o que el derecho lo asista, ¿está? Pero nuestra finalidad es esa. Entonces, tenemos con talento, nos conviene conocer, haber leído la documentación, saber bien el problema, conocer la norma, si es un tema de garantía o es un tema, che, no, pará, la ley dice esto, acá, tal cosa. Porque eso ayuda a hacer la salida al consumidor y decir, te aviso y no te amenazo que si esta carpeta sigue conociendo lo que hacen jurídico, te comes una multa sí o sí, pensalo, porque te conviene conciliar. De nuevo, uno nunca amenaza a nadie, ni advierte, ni prejuzga. Es decir, estoy diciendo las cosas como son, por lo que veo. Vos hacés lo que quieras. Informa, consentimiento informado. Uno puede decir, antes de la audiencia, mire, le voy a decir a las partes 2 cosas. Al proveedor que se equivocó acá, puede hacer un acuerdo conciliatorio que lo salva de la multa, el consumidor se va con su tema resuelto y nosotros nos sacamos una carpeta encima. Si no, caso contrario, usted se expone a un sumario y si hay infracciones va a tener sanciones y el consumidor aparte lo puede demandar por la compensación de los daños en los tribunales, porque la multa que le ponemos nosotros va a renta general. Entonces, juego clarito, regla de juego para todos. Cada uno sabe, tiene un rol. Y uno lo que tiene que hacer es, de nuevo, tratar de avenir a las partes y cerrar un acuerdo. Siempre hay un viejo, siempre a veces mejor un acuerdo más o menos que un juicio genial, porque después el juicio se empieza a empantanar y entonces en vez de solución pasa a ser otro problema adicional. Yo creo que hay que ser pragmático. Cada parte tiene que entender su situación. El consumidor tiene una situación de indefensión, por eso nosotros lo ayudamos. Y tiene un contrato y tiene la ley. Y el proveedor, me parece bien que cuando el consumidor no haya cumplido su parte, se lo haga saber, pues decís, no, señor, mire, discúlpeme, acá la empresa no incumplió nada, que el que no pagó es usted. Por eso le aplicamos el punitorio. Sí, pero el punitorio es muy alto. Bueno, sí, pero está informado en el contrato, está dentro del marco de la ley. Entonces digo, hay que poner cada parte en su lugar porque eso ayuda muchas veces a resolver el litigio o el conflicto. Así que bueno, a ver, no sé, estamos más o menos sobre el tiempo. Gracias, muy interesante, nos dice Mi Reconquista. Muchas gracias, compañero. Se están retirando. Allá levantan la mano. Ah, Mi Reconquista, saludos por allá a todos. Bueno, si no quieren hacer algún comentario más o alguna pregunta más. Leo, Miguel habla de Entre Ríos.
simplemente para, antes de que se vayan, por ahí les compartí un formulario para que nos puedan dejar su contacto y su nombre y apellido, para invitarles a los próximos conversatorios y también para hacerles llegar el certificado cuando cerremos el ciclo también de conversatorios. Lo hacemos acá adentro. Lo compartió. Belén nos agradece, Rubén también, gracias a ustedes. Miguel,